Bueno, hola, ¿qué tal? En esta primera clase de estadística aplicada vamos a hacer un muy breve resumen sobre algunas nociones introductorias de la estadística. Vamos a recorrer un poco la historia, los principales conceptos. Es una unidad muy básica y sobre todo lo que veamos acá vamos a volver una y otra vez durante la materia. Así que si algunos conceptos no quedan del todo claros, lo, seguramente los retomemos y si siguen sin quedar claros, ahí bueno, los profundizaremos, pero quédense tranquilos que si hay algo que no entienden, vamos a volver sobre esto reiteradas veces. Bueno, dentro de las nociones introductorias vamos a ver un poquito de historia de la estadística, los tipos de estadística descriptiva e inferencial, unas breves nociones sobre sus diferencias, la construcción del dato estadístico, sus distintas características, los niveles de medición de las variables, la matriz de datos, que es lo que concentra un conjunto de datos estadísticos, y luego vamos a tener un apartado sobre el software que vamos a estudiar para esta materia, que en principio van a ser las hojas de cálculo de Excel para la mayoría de las fórmulas que veamos en clases, y después el paquete estadístico R para profundizar y hacer cuestiones con mayor digamos con mayor profundidad o con mayor complejidad. Tienen dos capítulos de distintos libros como bibliografía obligatoria. Son similares, la verdad que si leen bien uno, quizás no sea necesario leer el otro. Si leen los dos, les van a aportar cosas similares pero escritas de forma distintas. Así que yo les recomiendo que los lean. Después también en internet van a tener un montón de material adicional, así que cualquier duda que tengan hoy en día se pueden googlear, se puede buscar otro video en YouTube, hay muchas opciones y hay cosas muy buenas dando vueltas, así que aprovechenlas. Bueno, voy a iniciar la presentación. La materia se llama Estadística Aplicada. Este primer módulo, como les decía, es un módulo introductorio donde vamos a ver muchas cuestiones que a lo largo de la materia vamos a recuperar. Pero bueno, este es un primer panorama. Lo vamos a dividir en 4 partes: nociones básicas sobre la estadística, la construcción del dato estadístico, la matriz de datos y por último herramientas estadísticas. Comencemos con la primera parte, nociones básicas sobre estadística. Bueno, la estadística tiene su origen en el interés de los estados por conocer los recursos con los que contaban: número de habitantes, la edad de sus miembros, el tipo de trabajo que realizaban, cuánto maíz habían cosechado, un montón de cuestiones que les permitía prever y entender lo que estaba ocurriendo en su sociedad, en su ciudad, en su pueblo, y que les permitía prever lo que podrían hacer con lo que tenían, ¿no? Esto comenzó de forma muy rudimentaria, simplemente con el conteo, ¿no? Contar, no sé, cuántos granos de maíz o cuántas mazorcas de maíz habíamos cosechado en esta cosecha. Y después eso se fue complejizando, ¿no? Extendiéndose a actividades que van más allá de lo puramente humano, por decirlo de algún modo, ¿no? De estas cuestiones relacionadas al funcionamiento, a la supervivencia de la sociedad. Quizás uno de los ejemplos más antiguos y más claros es la astronomía, ¿no? El inicio de recolección de datos para estudiar el comportamiento de los astros, ¿no? Que yo creo que todos sabemos que ya desde la antigua Grecia que ya había previsiones y análisis estadísticos, que en ese momento no se llamaban como tales, pero que hoy en día podríamos decir que son estadísticos del comportamiento de los astros. Bueno, también con el paso del tiempo esto se fue especializando, fueron surgiendo muchas aristas, y quizás con el surgimiento de la sociedad contemporánea, ¿no? Siglo XVIII, Revolución Industrial, Revolución Francesa, cuando la sociedad empieza a evolucionar cada vez más rápido,
la estadística también se empieza a convertir en una herramienta más formal y más seria de los estados y de los distintos organismos para controlar y para saber qué se tiene y de qué se dispone, ¿no? y qué se podría hacer. Entonces, bueno, bajo esta idea, siglo XIX inicialmente, y bueno, después con más fuerza en el siglo XX, y bueno, también en el siglo XXI, pero el crecimiento fuerte se da en el siglo XIX, 1800, con bueno, el desarrollo de distintas técnicas, distintas metodologías estadísticas, y empieza a verse esta división entre dos grandes niveles. Por un lado, lo que se llama la estadística descriptiva, que busca resumir la información recogida de un modo que resulte más comprensible y permita tomar decisiones útiles. Y segundo, lo que después vamos a conocer como estadística inferencial, que propone inferir sería inferir sobre una población numerosa a partir de un subconjunto reducido de miembros. O predecir también podría ser un sinónimo. Es importante ver que estos dos tipos de estadísticas, si bien teóricamente están separadas, en la práctica son muy complementarias y muchas veces se usa una y se aplican técnicas de la otra, o están muy de la mano, ¿no? Esta división es más que nada teórica. Si tuviéramos que, en base a todo esto que les estuve contando y bueno, y todo lo que fue ocurriendo a lo largo de los siglos, si tuviéramos que armar una definición de estadística, podríamos decir lo siguiente: la estadística es una disciplina científica encargada de tres cosas: sistematizar, recolectar, ordenar y presentar datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico. Esto lo hace para analizar y deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder hacer previsiones, tomar decisiones u obtener conclusiones. Esos son como los tres grandes ítems que pueden definir a la estadística, que como ustedes también con el solo hecho de leer la definición se pueden dar cuenta que tampoco son tan excluyentes, ¿no? Van bastante de la mano, hay cosas que no necesariamente están en ese orden. En la práctica uno puede hacer una cosa, después otra, volver. Es mucho más complejo que este esquema, pero concentra estos tres ítems o estos tres puntos. Algo bueno de la estadística, como ya les venía diciendo, es que se aplica, con estos ejemplos que le das, que se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Dentro del ámbito público, que quizás es el que se nos viene a la cabeza en primer lugar, lo podemos ver en caso concreto, el INDEC en Argentina, los institutos de estadística nacionales o provinciales, para conocer distintas características de su sociedad, de su población. Por ejemplo, bueno, el INDEC quiere conocer la población de un determinado país, entonces hace un censo, lleva a cabo la logística, recopila los datos y los sumariza, ¿no? Los resume en valores. Ahí tendría todo lo que esta primer parte que les decía de sistematizar, recolectar, ordenar y presentar los datos. Luego, en el segundo punto del análisis, ¿no? Análisis y deducción de leyes, analiza la distribución de provincias y se encuentra que hay provincias con un nivel de población alto y otras muy bajo, ¿no? Con niveles de habitantes por metro cuadrado que no son los recomendados, y otras provincias hay mucho espacio sin ocupar. Entonces hace ese análisis y, como tercer punto, toma decisiones, concluye al respecto y promueve, ¿no? Da facilidades, o sea, o sugiere a otros organismos que den o a las provincias que den facilidades para promover la migración de ciudadanos de provincias muy pobladas hacia otras poco pobladas. No, ese es un ejemplo donde se puede ver los tres niveles de estas tres etapas de la estadística. Obviamente depende del caso, uno puede analizar los datos y las decisiones, o sea, puede llegar a conclusiones y sugerir cosas, pero la toma de decisiones por lo general
no depende del mismo organismo que recolecta los datos, entonces en muchos casos tampoco es tan lineal lo que ocurre con una u otra cosa. En el ámbito privado, por ejemplo, también algo muy frecuente o muy sencillo, Netflix, una empresa de streaming de videos o de series que creo que ya hoy en día todos conocemos, se propone identificar sus películas más consumidas, ¿no? Las que vio más gente, las que tienen mayor cantidad de reproducciones. Entonces, ¿qué hace? Bueno, empieza a recolectar la cantidad de reproducciones que tuvo cada serie o cada película. Se fija, bueno, en los logs probablemente, ¿no? En los lugares donde ellos recopilan los datos, en alguna base de datos, y recuenta la cantidad de reproducciones que tuvo cada uno de sus productos. Luego hace un análisis también, en vez de por provincia, por país, ¿no? Y se fija, bueno, en tal país se vio tal serie más, en este otro país se vio esta película y esta serie no la vio nadie. Y a partir de eso empieza a hacer análisis y dice, bueno, en tal país se vieron estas series que son todas parecidas, entonces a la gente de ese país le debe gustar ese tipo de series. Cosas muy sencillas, ¿no? Esto imagínense que estos grandes organismos hacen cosas mucho más complejas, pero siempre partiendo en esta misma idea, ¿no? Entonces esa sería la parte del análisis. Y la parte de toma de decisiones, bueno, llega a estas conclusiones, ¿no? Y dice, bueno, vamos a producir series de este tipo para este país, que hacemos cualquier serie que les va a gustar. En cambio, en otro país no hacemos otro tipo de series porque esa no les gusta, ¿no? Eso sería un poco la idea. Otro factor interesante es que es aplicable a cualquier área, ¿no? No solo en todos los ámbitos, sino a cualquier área. Por ejemplo, no sé, en la medicina, investigaciones médicas para comprobar la eficacia de un medicamento. Creo que en estos años de COVID todos estuvimos un poco familiarizados con este tema de escuchar o sea, leer papers o escuchar noticias sobre papers donde se hablaba sobre eficacia de medicamentos, ¿no? Decía, tal vacuna tiene una tasa de 80% de efectividad, la otra tiene menos. Bueno, todas esas cosas en el fondo son técnicas estadísticas que se aplican con cierta, digamos, siguiendo una metodología bien precisa, pero que no son otra cosa que técnicas estadísticas, ¿no? También, por ejemplo, en la economía, para calcular el costo de vida, ¿no? La inflación, cosas que, bueno, que estamos bastante acostumbrados a hablar en Argentina y que, bueno, que todos conocemos bastante, ¿no? Eso tampoco, digamos, es estadística que recopila con una metodología los precios de productos y sobre eso calcula cuánto deberíamos ganar para pasar cierto umbral de pobreza o para pertenecer a cierta clase social, ¿no? Es estadística pura. Y bueno, y otras cuestiones puede ser marketing para potenciar la venta de ciertos productos, ¿no? Esto es medio parecido al ejemplo que les daba hace unos minutos de Netflix, ¿no? Una empresa del ámbito privado, que también podría llegar a ser una empresa o un organismo público, lleva a cabo algún análisis estadístico para identificar cuál de sus productos es más utilizado o tiene una buena recepción en el mercado, y entonces fomenta su venta o su producción, ¿no? O incluso puede hacerlo desde el lado de no un producto que ya exista, sino probar cómo funcionaría un producto. Eso es algo que se hace bastante dentro del marketing, ¿no? O sea, se propone un producto con tal característica, con tal costo, y eso, bueno, se hacen encuestas, por ejemplo, se hacen otra cosa que se llama focus group, que quizás no necesariamente entra dentro de la estadística, pero también tiene algunas herramientas estadísticas, y con eso arman una estimación de cómo le iría a su producto. Y bueno, las áreas, cualquiera que se les ocurra, se puede dar algún ejemplo. Y después también con cualquier magnitud, o sea, cualquier ámbito, cualquier área,
y cualquier magnitud. Con esto me refiero a que puede ser llevado a cabo por una institución gigante, como puede ser el INDEC o organismos internacionales, ¿no? El Banco Mundial, el FMI, organismos que están en todo el mundo, hasta, o sea, desde estos organismos hasta una persona sola, ¿no? Un pequeño grupo de investigadores, un equipo de trabajo en la universidad, o nosotros mismos de manera individual, ¿no? Yo, ustedes. Esa es la ventaja o lo lindo de la estadística. Obviamente que depende con los recursos que contemos, también eso va de la mano con lo que vamos a poder hacer. Imagínense que el FMI va a poder llevar a cabo relevamientos estadísticos o análisis estadísticos mucho más complejos de los que vamos a poder hacer nosotros de manera individual, pero potencialmente podríamos. Acá tienen una dirección donde se muestran algunos ejemplos de distintos indicadores para que vean un poco más esta idea de que hay indicadores de todo tipo y que se pueden aplicar a a cualquier ámbito de nuestra vida. Y algunas ventajas del uso de la estadística. Esto es una parte más también de un marketing propio de la estadística, ¿no? Permite resumir grandes cantidades de información, hacer comparaciones, predecir resultados. Es útil y necesaria al momento de tomar decisiones acertadas o responder preguntas sobre cualquier objeto de estudio, ¿no? Sirve de sustento a argumentos, ideas, hipótesis. Es una gran herramienta para dar conclusiones objetivas en las investigaciones, ¿no? Hoy en día está muy en crecimiento un concepto dentro del ámbito público, pero también desde el ámbito privado de toma de decisiones basada en datos o en evidencia, o en inglés se llama data driven, se le suele decir. No son otra cosa que esto, ¿no? Analizar datos, entenderlos y a partir de los datos decir qué se va a hacer, qué se puede hacer, qué convendría hacer. Entonces, la estadística o los números permiten darle un fundamento a esa idea que tenemos y que queremos plasmar, y que le da permite generalizar mucho más la información que de otra forma, que es solamente quizás un análisis cualitativo donde nosotros exponemos nuestra opinión y puede ser más fácilmente cuestionable, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así, pero podría ocurrir. Entonces esto te da un plus. Siempre, eso también me gusta aclararlo, es que al igual que, como les decía, que la estadística descriptiva y la inferencial está muy de la mano, también la investigación cuantitativa, más asociada a la estadística, y la cualitativa, también van muy de la mano y se complementan y permiten profundizar en algunos aspectos. O sea, ninguna estrategia funciona al 100% por sí sola. Todas necesitan algún complemento para fortalecer y fundamentar lo que queremos decir. Y esto, un poco lo que les decía de manera más estable. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva recolecta, analiza e interpreta un conjunto de datos para extraer información. Busca definir sus características fundamentales mediante el uso de indicadores, gráficos y tablas. Adicionalmente nos ofrece medidas que resumen la información obtenida. Y la estadística inferencial recolecta, analiza e interpreta un subconjunto de datos para extraer información. Utiliza métodos para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones sobre una población a partir de un subconjunto suyo. Esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Quiénes y cuántos, ¿no? Dentro de este subconjunto? ¿A quiénes? ¿Es lo mismo que recolecte la información de uno o del otro? ¿Y cuántos de esos? ¿Cuántos son suficientes? Esas son esas dos preguntas son el eje de la estadística inferencial, y si bien parecen dos preguntas muy sencillas, son muy complejas de responder y depende del caso que estemos trabajando. Existen distintas estrategias, de hecho existen, me atrevería a decir, infinitas formas de responder a esas preguntas. Hay muchas que son similares, pero podría haber potencialmente infinidad de caminos para responder a estas preguntas.
Vamos a hacer un ejemplito de esto que les estoy diciendo. Imagínense, en unos meses se realiza una elección a intendente en una localidad X y un candidato quiere saber cuál es la intención de voto de los habitantes, es decir, por cuál candidato desean votar, ¿no? O sea, quiere ver cómo está el panorama y saber si le conviene presentarse en la votación o si está parejo, si está ganando, si está perdiendo. Entonces el camino obvio sería preguntar a cada habitante con mayoría de edad, ¿no? En condiciones de votar, 16 años, o sea, no es mayoría de edad, pero sería 16 años en adelante, a quién quiere votar. Y sobre eso hago un recuento, digo, tal, X cantidad de personas quiere votar a tal, al otro, y llego al número. Como se imaginan, eso no es tan sencillo. Necesito recursos. Recursos me refiero a, si estoy en una localidad muy grande, necesito movilidad, o sea, o a menos que vaya caminando por toda la localidad. Necesito gente que me ayude, porque si lo hago yo solo y es una localidad de 50.000 personas, que voy a estar 2 meses, 3 meses. Y tiempo, bueno, esto también va un poco de la mano, ¿no? O sea, necesito recursos y tiempo. ¿Los tengo? Bueno, la pregunta que por lo general, lo que por lo general se responde a esto es que no, es muy difícil llevar a cabo esto. Sobre todo a medida que va escalando y vamos trabajando con números más grandes. Aparte, imagínense, estos 50.000 habitantes, tengo la posibilidad de entrevistarlos yo. Tengo el tiempo, tengo las ganas, pero me lleva 3 meses. Imagínense que en esos 3 meses terminé de encuestar o de preguntarle a todos a quién quería votar y quizás los que les pregunté hace 2 meses y medio ya cambiaron su opinión, entonces mis datos ya dejan de ser relevantes. Entonces también esos son factores que empiezan a entrar en juego. Bueno, entonces la respuesta es no, en este caso. Entonces tengo que caer en este escenario 2. Preguntar a un subconjunto de habitantes a quién quiere votar y a partir de eso estimar los resultados. Estadística diferencial. Necesito saber a quiénes y a cuántos voy a preguntar para que sean representativos de los demás. ¿Cómo definir a quiénes y cuántos? Bueno, como les decía, existen muchas estrategias, cada una con sus ventajas, desventajas. Quizás la más sencilla sería pararme en una esquina de la localidad, no sé, en una esquina X, y preguntar a todos los que pasan a quién van a votar. Eso sería algo totalmente arbitrario, sin ningún sesgo mío, y pareciera ser objetivo. Pero bueno, ¿qué me garantiza que esa esquina que elegí sea representativa de toda la población? Imagínense el caso de Buenos Aires, ¿no? Es lo mismo que yo me pare en una esquina en la esquina de Cabildo y Juramento que en la esquina de Cobo y Curapaliu en el Bajo Flores o en Cabildo y Juramento en Belgrano. Probablemente no. Entonces, donde me pare va a brindarme distintos resultados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es entrevistar a suficiente cantidad de gente para que esos resultados pierdan esa particularidad del lugar donde estoy, ¿no? Que se puedan generalizar. Bueno, en este caso, lo que se suele hacer en el caso de las encuestas políticas es preguntar en muchos lados distintos, ¿no? Y tratar de identificar este lugar está asociado a tal, digamos, no sé, a tal estrato social, a tal partido político, tiene población de cierta edad, y a partir de eso se van haciendo cálculos y se intentan preguntar en muchos lados y a bastante cantidad de gente en cada lado. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Se suelen utilizar fuentes de datos adicionales que nos muestren cómo se distribuye la población o la variable a lo largo de toda la localidad en este caso, y cuáles son las características que tiene en distintos lugares para tratar de lograr una representatividad. No es sencillo. Si ustedes vienen siguiendo las elecciones, siempre se ve que cuando se dan las encuestas sobre las elecciones o se dan los resultados de los boca de urna, muy frecuentemente le erran o hay equivocaciones o hay problemas para estimar bien los valores.
Eso demuestra un poco lo difícil que es esto, pero bueno, hay que ir encontrándole la vuelta. A modo de resumen, la estadística descriptiva describe, es decir, yo conozco a toda la gente que forma parte de mi universo, la encuesto o le pregunto y describo lo que ellos me dicen. La estadística inferencial infiere o predice, ¿no? o traslada sería el término más adecuado. Toma un subconjunto de la población que podríamos llamar muestra y a partir de ellos estima lo que opina toda la población sobre ese fenómeno. La estadística descriptiva trabaja con el total de la población, entonces los resultados que obtenemos nos dan certeza. Sabemos que el resultado que nos da a nosotros es la realidad, porque le preguntamos a todos. En cambio, en la estadística inferencial siempre está esta incertidumbre, ¿no? Los que les decía, los boca de urna de las encuestas, de las elecciones, perdón, se da un resultado y ese resultado tiene un margen de error y a veces se le erra, ¿no? Entonces lo recomendable o lo que se busca siempre en la estadística inferencial es que esa incertidumbre sea lo más chica posible. Y siempre se trabaja con algo que se llama el margen de error o la confianza, ¿no? Que te dicen, bueno, con cierta confianza los resultados que yo te estoy dando son válidos. O mis resultados fluctúan entre tal valor y tal valor. Entonces lo que uno busca es tener mayor certeza y y menos variabilidad. A medida que uno va entrevistando o encuestando a más personas, imagínense, si yo tengo 50.000 personas y hago una muestra de 100, mis resultados van a ser bastante poco certeros. Si voy aumentando ese valor, mis resultados van a ir mejorando hasta el punto hipotético que yo llegue a las 49.999 personas y mi certeza sea casi exacta, ¿no? Bueno, ese es un juego que se hace cuando se trabaja en la estadística inferencial de tratar de definir cuántas personas tengo que encuestar y cómo me impacta encuestar más o menos y si prefiero encuestar a más y ganar, o sea, perder incertidumbre, o si juego con más incertidumbre a cambio de encuestar menos personas. Bueno, son variables que van muy de la mano y cuando se mejora una se empeora la otra. Volvamos un poquito a la definición esta que les decía, ¿no? La estadística es una disciplina científica encargada de sistematizar, recolectar, ordenar y presentar datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con el objeto de analizar y deducir las leyes que rigen estos fenómenos, y poder de esa forma hacer previsiones, tomar decisiones o obtener conclusiones, ¿no? Los 3 puntos que hablábamos hace unos minutos. Profundicemos un poquito más, sobre todo en el primero, que es quizás el más abstracto. Sistematizar, recolectar, ordenar y presentar datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico. Sistematizar, bueno, definir a quién o qué se quiere estudiar, cuál característica, o sea, cuál de las variables queremos analizar, ver su disponibilidad, ¿no? Si los datos que queremos acceder existen, si es fácil conseguirlos, si nosotros podemos conseguirlos, ver el interés que existe en ese tema, ¿no? O sea, si lo que nosotros queremos investigar sirve para algo o ya lo hicieron, o si tiene alguna utilidad práctica, ¿no? Eso también nos podría llegar a servir como un incentivo para conseguir a alguien que nos dé una mano o alguien que nos financie. ¿No? No es lo mismo hacer un tema que nos interese solo a nosotros o que sea de un interés para la sociedad conjunta. Bueno, dentro de sistematizar, una vez que se hace todo esto, está la parte de definir los conceptos, operacionalizarlos, definir los métodos de recolección de datos. Es toda la parte teórica, conceptual, que una vez que la definimos podemos empezar a trabajar en serio, por decirlo de algún modo. La recolección es obtener los datos, llevar a cabo lo que sería el trabajo de campo, ¿no? O sea, hacer encuestas, hacer llamados telefónicos,
buscar las bases de datos si es que estamos trabajando con bases de datos, ¿no? Eso, o sea, es agarrar tener los datos. Ordenar es ordenar y clasificar la información siguiendo determinados criterios, o sea, definir categorías, relaciones, no sé, por ejemplo, si yo le pregunto a todas las personas en qué provincia nació, estoy haciendo una encuesta y le pregunto en qué provincia nació, y luego lo que hago y agrupo las provincias en norte, centro y sur. Bueno, eso es una clasificación de la información y la construcción de una variable nueva a partir de datos recolectados. Y luego presentación, que es presentar los resultados en variables, indicadores, tasas, índices o gráficos, ¿no? Entonces es toda la partecita que va desde pensar la idea, entender cuál es su factibilidad, luego recolectar la información, hacer un procesamiento, no quiero decir análisis porque análisis es la otra etapa, pero implica un poco de análisis también, y luego presentar y terminar con un producto, con una tabla, con un gráfico que nos sirva de insumo para la segunda parte, que es el análisis y la deducción de las leyes, ¿no? El análisis es entender cómo ocurre este suceso, bajo qué contexto, situación, si por ejemplo estoy viendo una serie temporal, algo que ocurrió en los últimos 50 años, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el año 2020 con la pandemia hubo una baja en todo el mundo del PBI, una baja importante, en unos países muy importante, en otros no tanto, pero casi en todos los países bajó. Si yo estoy haciendo un análisis y no tengo en cuenta eso, las conclusiones que tome pueden ser erradas, ¿no? Porque decir, en el año 2020 bajó el PBI del mundo, entonces está ocurriendo tal cosa. Y no, bueno, yo en ese caso debería decir, bueno, pasó esta situación, por lo tanto ese dato de ese año es un valor atípico, porque fue una situación atípica que ocurrió una vez y que probablemente no ocurra con esa misma magnitud, ¿no? Y bueno, este análisis también lleva a una deducción, que tratar de describir los motivos y las razones que lo producen. No necesariamente, a veces podemos quedarnos solo en el análisis, pero si hacemos la deducción también de lo que ocurre, podemos llegar a hacer una propuesta para toma de decisiones o conclusiones, ¿no? O sea, estos dos pasos están bastante relacionados, ¿no? Pero bueno, esas son las tres. Bueno, acá son como los tres pasos. Bueno, acá lo que hice es, les puse por ejemplo una tabla, que esto podría ser la parte, ¿no? La finalización de la parte 1, ¿no? de esta parte 1. Es una tabla con el PBI per cápita por cada año de Argentina, ¿no? O sea, acá ya tengo esa tabla, la paso a un gráfico y es nuestro primer punto, ¿no? La sistematización, recolección, orden y presentación de datos. Ya con esta visión puedo analizar y deducir las leyes que rigen estos fenómenos, ¿no? En el caso podríamos decir, bueno, vemos que el PBI per cápita de Argentina viene en caída en los últimos años, suele tener picos, no tiene una forma clara, ¿no? Tiene picos que sube y baja, están muy asociados a distintas crisis que tenemos y bueno, sobre eso hacer previsiones, ¿no? Es decir, bueno, en los años que cada cierta cantidad de años baja, en esos años podemos hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Obviamente este ejemplo que estoy poniendo no es nada sencillo, ¿no? Es uno de los grandes problemas que nos aquejan desde hace décadas, así que tampoco es sencillo hablar de este tema. Pero bueno, esa sería un poco la idea. Ahora vamos a pasar al punto 2, a la construcción del dato estadístico. Bueno, acá tenemos que dar varias definiciones que nos permitan entender de dónde sale el dato estadístico, cómo armarlo, digamos, varias cositas. Vamos a empezar con
con las fuentes de datos, ¿no? Las fuentes de datos son los medios desde donde obtenemos la información. A nivel general pueden dividirse en dos grupos, que ya estuvimos un poco hablando. Fuentes primarias es aquella que construimos nosotros mismos para un fin específico. Tienen datos o información original y nueva. Son el resultado de una actividad creativa, de una investigación o de cualquier trabajo intelectual. Nosotros debemos definir todos los criterios, ¿no? Nosotros queremos hacer una encuesta, por ejemplo, para identificar tal característica de la población. Siguiendo este criterio vamos a encuestar a tal persona, a tal otras, a determinadas las vamos a dejar afuera. Y los resultados que obtenemos de eso terminan siendo nuestra fuente de datos primaria. La fuente de datos secundaria son todas aquellas que han sido construidas por terceros. Son las que probablemente usemos o usen casi todos ustedes a lo largo de la materia, o las que solemos usar con frecuencia, ¿no? Son bases de datos del INDEC, de distintos organismos públicos, fuentes de datos, datos públicos o datos abiertos que distintos organismos publican con determinadas desagregaciones, ¿no? Hoy en día es la fuente más frecuente. Tiene la facilidad de que es una información que ya está dada, que ya nos está dada, sin embargo siempre tenemos que validar los criterios con los que han sido construidas, ¿no? O sea, que las definiciones que se utilizan sean las mismas que vamos a utilizar nosotros, que cuando estén hablando de lo mismo, de tal fenómeno, sea el mismo que nosotros queremos utilizar, y si no es el mismo, que la información venga con una desagregación o con una caracterización que nos permita construir el dato que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver los estudiantes de escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires. Encuentro una base de datos que dice la cantidad de estudiantes, o sea, una base de datos que tiene definida la cantidad de estudiantes por de escuelas primarias de Argentina, ¿no? Me tiene el detalle de cuántos estudiantes hay por cada escuela, pero no me dice dónde queda cada escuela. Entonces yo no sé si es de una provincia o de la otra. En ese caso, esta base no nos serviría, porque nosotros no podemos reconstruir el dato que a nosotros nos interesa. Este ejemplo, repito, es muy sencillo, pero siempre hay que tener en cuenta esta idea y que debemos validar lo que nosotros estamos haciendo. Algunos conceptos básicos, ¿no? Cuando queremos construir el dato, que tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando recién de sistematizar, ordenar, toda esta primera parte de la estadística, ¿no? Lo primero que debemos definir siempre es nuestro universo o población, ¿no? Es el conjunto de unidades de análisis que se desea investigar. Después la unidad de análisis, la unidad de la que se requiere información, y las variables, las características o atributos que deseamos estudiar. Estos se pueden dividir en variables cualitativas, nominales o ordinales, o cuantitativas, que son numéricas, que a su vez pueden ser discretas o continuas. Esto parece bastante trivial, pero es muy importante hacerlo y hacerlo bien, ya que si nosotros planteamos mal estas cosas, todo lo que venga después no va, todo análisis que hagamos posteriormente nos va a dar malos resultados, y quizás en un extremo, si lo hacemos con muchos errores, vamos a tener que descartar todo. Por eso es muy importante y siempre hay que dedicarle un tiempo prudencial y a toda esta parte, ¿no? Al arrancar, al dejar todo listo para que cuando arranquemos no nos llevemos sorpresas. El tipo de variable nominal es simplemente una cuestión de diferenciar opciones de respuesta, ¿no? Color favorito, blanco, rojo, azul, orientación política, izquierda, derecha, centro, y género, masculino, femenino, y todas aquellas que tengan opciones binarias, ¿no? Sí o no, por ejemplo. Son variables donde el orden no importa. O sea, si yo digo blanco, rojo, azul, es lo mismo que si digo rojo, azul y blanco. Es un solo tema de nomenclatura. Entonces, es todo ese tipo de las variables que tienen esas características son nominales. Las variables ordinales ya son un poquito más, además de
de diferenciar opciones de respuestas, también establecen un orden entre las opciones, ¿no? Un orden jerárquico, o no, mejor dicho, no necesariamente jerárquico, un orden estipulado y el orden de las respuestas implica una escala, ¿no? Bueno, regular, malo. ¿Cuán importante es estudiar? Muy importante, poco importante, nada importante, ¿no? Que van de lo más alto a lo más bajo, de lo más bajo a lo más alto, pero no podríamos mezclar las opciones de respuesta. Y después las intervalares, que además de proporcionar información sobre el orden, poseen intervalos iguales de separación, ¿no? Cuando yo les decía muy importante, poco importante o nada importante, es algo bastante subjetivo, ¿no? No queda claro cuánta distancia hay entre muy importante y poco importante, ¿no? Tampoco queda claro cuándo es muy importante, ¿no? Para unas personas muy importante es distinto que para otras. Entonces ahí hay como un aspecto complejo de medir, que en lo intervalar estaría resuelto en principio, ¿no? Uno tiene los números y cantidad de hijos, tenés 1, 2, 3, 4, no hay otra vuelta, ¿no? Es concreto. Y también establecen como un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. Se pueden dividir en discretas, que significa que no es posible dividirlas en su interior. Por ejemplo, cantidad de hijos. Yo tengo 1, 2, 3, 4 o 5 o los que sean, pero tengo números enteros. No tengo 2 hijos, 2.6 hijos. Y las continuas, que sí se pueden dividir en infinitos valores. Por ejemplo, la altura, el peso. Yo puedo medir 1,80 o puedo medir 1,85, ¿no? Y si me voy con mayor precisión, 1,85,7. Y así hay infinita cantidad de valores en el medio. Siempre se podría dividir en valores más chicos. Esa es la idea. Obviamente hay un punto, también termina siendo una división teórica, ¿no? Porque también hay puntos que estos valores infinitos en realidad tampoco son, ¿viste? Llega a un punto que son totalmente imperceptibles, pero teóricamente son infinitos. La otra cosa que hay que hacer es operacionalizar las variables. Esa parte, digamos, la operacionalización es una parte bastante compleja de todo el proceso y a la cual hay que dedicarle un tiempo importante, porque también de eso requiere que lo que nosotros hagamos después brinde buenos resultados. Consta de 3 partes, ¿no? La definición nominal, la teórica conceptual, consiste en establecer el significado de la variable. La definición real de la variable significa descomponerla para descomponerla en algo concreto que podamos medir, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la libertad, bueno, ¿qué es la libertad? La libertad es la posibilidad de que vos salgas, ¿no? Por ejemplo, la definición nominal de libertad, yo digo, bueno, la posibilidad de disponer de mi cuerpo para salir a la calle cuando yo quiera. Y bueno, definición real de la variable tendría que descomponer eso en algo medible a concreto. Bueno, no se me ocurre, no di un muy buen ejemplo, pero esa es la idea, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poquito más adelante otros ejemplos más sencillitos. Y la definición operacional de la variable es establecer indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición, ¿no? Es de lo más teórico en el aire hacia lo más concreto, que es lo que nosotros vamos a preguntar o la variable que vamos a relevar para poder llevar a cabo para construir la definición que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, mira acá un ejemplito más amigable que hay que intentar darles. La personalización de una variable consta de 3 partes, ¿no? Imagínense la variable de rendimiento académico. La definición nominal sería promedio de las notas obtenidas durante la cursada de la materia.
la cursada del año sería, ¿no? La cursada, no sé, la definición del real de la variable sería dividir eso en cosas concretas, ¿no? La nota obtenida en matemáticas, la nota obtenida en lengua y la nota obtenida en ciencias naturales. Eso sería la definición real. Y la definición operacional sería construir 3 indicadores. ¿Cuál fue su nota en matemáticas? ¿Cuál fue su nota en lengua? ¿Cuál fue su nota en ciencias naturales? ¿No? O sea, vamos de la definición conceptual a algo intermedio y a lo concreto. Y ahí, bueno, la definición del rendimiento académico lo hago, calculo un promedio de las 3 notas. Ahí me pueden surgir otras cuestiones. ¿Qué pasa si no rindió algún examen? Si de los 3 rindió 2, ¿hago un promedio solo de los que rindió? ¿O le pongo un 0 en el que no rindió y divido por 3? Bueno, ese son el tipo de cosas que se tienen que definir en la parte teórica, ¿no? Que después, bueno, lo vamos arrastrando hacia la parte operacional, hacia la parte más baja de la variable. Pero bueno, ven que algo tan sencillo como esto, cuando uno se lo pone a cuestionar o a repensar, se da cuenta que hay hasta cosas tan sencillas como esto pueden tener algún pero, alguna vuelta que si no queda clara desde el principio puede generar inconvenientes a futuro, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplito más para construir un dato estadístico. Nuestro objetivo es conocer la cantidad de estudiantes universitarios que hay en Argentina, algo parecido a lo que les decía hace un rato. ¿Cuál es la estrategia adecuada para obtener el dato? ¿No? Acá me quedó la definición. La opción 1, trabajar en una fuente primaria. Nuestro universo sería la población de Argentina en el año 2022 entre 18 y 45 años, porque estimo que el público de estudiantes universitarios está entre ese rango etario. Puede haber gente de más edad, pero bueno, es un recorte que uno hace siempre. Cuando se hace un recorte puede pasar que algo quede por fuera. En principio no habría gente menor a 18 años, podría haber alguno que todavía no cumplió, que terminó un poquito antes, pero deberían ser un número muy chiquito. Entonces, mi unidad de análisis sería cada habitante de Argentina en el año 2022 entre 18 y 45 años. La variable, o sea, la característica que queremos relevar es si es estudiante universitario o no. ¿No? Si es estudiante universitario, opciones de respuesta sí o no. La operacionalización podría ser alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Se encuentra cursando una carrera universitaria en la actualidad? ¿Es usted un estudiante universitario? Eso podría ser, ¿no?, todo el proceso para construir esto. Otra opción, un poquito más coherente, es también trabajar en una fuente primaria. Un poquito, en realidad no, bueno, un poquito menos incoherente sería la respuesta en realidad. Una opción número 2, con una fuente primaria también, donde el universo ya no son todos los habitantes de toda la población de ese rango etario, sino todas las instituciones educativas universitarias de Argentina. Y mi unidad de análisis es cada institución educativa universitaria. La variable que relevaría es la cantidad de estudiantes que tiene cada institución. En este caso es una variable intervalar, es un número. En el otro, si recuerdan, era una variable nominal, si es estudiante sí o no. Y como la operacionalización de la variable es cuántos estudiantes regulares tiene su institución. Podría ser esa o podría ser otra, ¿no? En este caso tenemos 2 opciones y miren cómo de la forma que se plantea el problema puede ser el trabajo que tengamos que hacer puede ser totalmente distinto, ¿no? En la opción 1 tendríamos 50 millones o 47 millones de respuestas por sí o por no. En realidad no serían 47, serían la cantidad de respuestas referentes a la población de 18 a 45, que no sé qué número es, pero sería ese rango. Y si sumamos las respuestas de todos los que dijeron que sí, tendremos la cantidad de estudiantes universitarios. Con la otra opción tendríamos miles de respuestas, una por cada institución, ¿no? Pero debe haber 2.000, 3.000 instituciones, mucho menos, universitarias mucho menos.
200, 300 ahora. El universo ya es mucho más chico. Ahí deberíamos sumar las cantidades de cada institución, tendríamos nuestra respuesta. Hipotéticamente deberíamos llegar al mismo resultado. Hay siempre márgenes de error, pero de las dos formas deberíamos llegar al mismo resultado. Sin embargo, la complejidad entre ambos escenarios sería muy distinta, ¿no? La opción 1 sería muchísimo más compleja de llevar a cabo que la 2. De hecho, bueno, en realidad estas opciones, como les dije, son con fuentes primarias, por lo cual sería muy difícil que nosotros podamos hacerlas. Llevaría mucho recurso, mucha dificultad, así que yo me atrevería a decir que no son realizables. En nuestro caso podríamos ir por una fuente secundaria. Entonces, nuestro universo podría ser, por ejemplo, la población de Argentina en el año 2022 entre 18 y 45 años. La unidad de análisis sería cada habitante de Argentina en el año 2022 entre 18 y 45 años. Y la variable sería estudiante universitario, sí o no, ¿no? Esto, si lo recuerdan, es exactamente igual a la opción 1, solo que tomando una fuente secundaria en vez de una fuente primaria. En este caso podríamos, por ejemplo, también un ejemplo bastante tonto, pero podríamos tomar los datos del censo, ¿no? Donde se le pregunta a todos los habitantes si está estudiando, si concurre a la universidad. No sé si en el censo de este año se preguntó específicamente de esta forma, pero bueno, supongamos que sí. Entonces, tomando los datos esos del censo, de manera muy sencilla podría tener el mismo resultado, ¿no? El mismo valor que relevando yo los datos. Y esto es algo muchísimo más manejable, que creo cualquiera de nosotros podríamos hacerlo. Y bueno, ven que el nivel de complejidad cambia totalmente. En este caso no hay que operacionalizar la variable, sino validar que la fuente secundaria haya sido construida siguiendo los mismos criterios que vamos a utilizar nosotros. ¿No? Por ejemplo, acá algo parecido a lo que les decía antes. Si la pregunta fuera, ¿fue usted un estudiante universitario en algún momento de su vida? No nos serviría, ya que no podríamos diferenciar entre quienes lo son actualmente y quienes lo fueron en el pasado. Tercer punto, la matriz de datos. Ya estamos casi terminando. La matriz de datos es un modo de ordenar los datos de manera que sea visible su estructura tripartita. Las unidades de análisis, las variables y la celda, ¿no? Que es la combinación de unidad de análisis y variables. El conjunto de datos estadísticos define la matriz de datos de manera sencilla. Imagínense el ejemplito este que les contaba, conocer la cantidad de estudiantes universitarios en Argentina en el año 2020 en la población entre 18 a 45 años. Yo le pregunto, hago este trabajito de preguntarle a todos los habitantes de Argentina de 18 a 45 años su nombre, su edad y si es estudiante universitario o no. Bueno, esto ya sería nuestra matriz de datos, donde tenemos 8 casos, ¿no? 8 personas, es decir, 8 unidades de análisis, cada habitante o cada estudiante, 3 variables, el nombre, la edad y si es estudiante universitario. En este caso el nombre es nominal porque simplemente da una categoría, al igual que si es estudiante universitario, y la edad es intervalar porque es un número incremental. Esto ya es una matriz de datos. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para analizar toda la información y construir, y armar y aplicar técnicas estadísticas y empezar a entender los datos. Si ustedes ya se pueden imaginar que esto no es otra cosa que una planilla de cálculo de Excel. Puede tener muchísima más complejidad, tiene muchos más casos, pero no es algo distinto a eso. Bueno, y con esa pequeña introducción vamos a pasar a la parte D, que se las voy a dejar en otro video, que habla sobre el software, les muestra cómo instalar el paquete estadístico R y bueno, también les cuenta algo muy breve sobre Excel, con la idea de que ustedes puedan empezar a utilizar estas herramientas, que es lo que vamos a utilizar ya a partir de la próxima clase, de manera
más habitual, no, de manera constante, ¿no? Ya la próxima clase ya va a tener una presentación, va a tener alguna información, pero en PPT, pero siempre refiriéndonos a estadística. Así que bueno, muchas gracias y bueno, continúen con el próximo video y nos vemos la próxima semana.